pues, weón. Sí. Ya. ¿Cómo están? Comenzamos una nueva semana. Estamos a 21 de abril de 2025. Comienza Carta Ciudadana. Está con nosotros Karen Farías, Carlos Hot Hola, hola. y ojalá no tiemble, Paula Santolaya. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Saludos a todos. ¿A alguien Igual. más? Mauricio Pérez, que se había salido pero volvió. No, que con esta mega noticia me quedo. Ya. ¿Estás Además con que viene con problemas un de tema muy importante. señal? ¿Estás con intermitencia, Guaso? Bueno, pero en No, serio, Paula, no te rías, si es verdad que está con intermitencia en la señal o no, o la veo yo nomás la intermitencia. No es No, verdad. Era está. cierto, era cierto. A menos. Sí, ahí. Ya, parece que hay problemas ahí con el fondo. ya. Oye, Pero- se quedó como el meme de Juan Gabriel, que queda mirando como De ladito, de ladito. de ladito. Sí, quedó como ecoté. Ya. Bueno, pongámonos serios, por favor, de una vez por todas. Bueno, muchos hablan que es como el atentado más grande que ha ocurrido en el último tiempo. Muchos emplazan al nuevo Ministerio de Seguridad a propósito de lo que pasó en el predio de la central Rucalhue en la región del Biobío, que hasta ahora deja 50 vehículos afectados y 2 guardias heridos. En una situación bien, bien complicada, yo no sé si ustedes vieron las imágenes, en fin. Y bueno, vamos a ver qué pasa en esta situación que aparentemente, eh, salvo situaciones puntuales, estaba, no sé si controlar la palabra, pero digamos, no estaba desbordado eh, las situaciones de violencia, pero con esto evidentemente se reactiva. ¿Qué opinión tienen ustedes acerca de esto y qué debería ocurrir, digamos, para que los responsables caigan? Yo no sé si ustedes escucharon o vieron la entrevista al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, respecto a ley antiterrorista y todo lo que eso significa, y la verdad que pareciera que la autoridad está, bueno, preocupada, pero no solo eso, sino que también con acciones, porque esto como que les pega, y les pega muy fuerte porque, bueno, yo decía, los hechos habían disminuido de alguna forma, o al menos desde el punto de vista del impacto, que esto reactiva justamente el hecho, pero también genera mucho impacto a nivel nacional. ¿Quién quiere opinar acerca del tema? Mujeres primero. más sureño, está ahí al lado. No, el que quiera. Ahora, Ya. si No, quieren, yo creo, podemos cambiar de tema, ya, digamos, si no ya, están no, muy... no, 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 no. Súper importante el tema, súper importante el tema. Así que, cortito y preciso, me gusta mucho el gobierno haya visto que después de 4 años o más haya entendido que las leyes son para aplicarlas. Por lo tanto, primer punto para el nuevo ministro de Seguridad y el presidente de aplicar la ley antiterrorista porque no se queman 50 camiones, retroexcavadoras y otras cosas más así por casualidad. O sea, por lo tanto, eso es un buen signo. El problema es que nunca pillan a nadie. Eso es la cosa que a mí más me impresiona. ¿Cómo puede ser posible que en todos otros casos siempre encontramos a alguien, pero en estos casos cuesta mucho? Y esa es por la dificultad un poco de la zona, de lo amplio que es. Ahí Caro nos puede explicar más porque es más sureño y sabe las dificultades de repente de los caminos y tiene muchos caminos para arrancar y esto tiene que haber sido sumamente bien preparado. Eh, y gracias a Dios, te digo, no hubieron fallecidos, pero en la práctica estamos corriendo un riesgo de que recrudezcan y normalmente pasa esto cuando salen de la noticia. ¿Te has fijado cuando no están en primera línea? Vamos, peguémosle. Ahora, el motivo es bien especial porque no había un motivo hoy día puntual. Te fijas, normalmente siempre está relacionado a que alguien se va preso, que algo pasó, pero en este minuto, una fecha importante. Reivindicación, dices tú. Exactamente, como que no había un minuto, no había algo puntual por el cual hacerlo. Lo que sí está claro es que no ha terminado y no va a terminar mientras no la justicia y el Estado chileno ingresa a las zonas que tienen que ingresar con toda la fuerza y el poder de la ley. Y como dijo por ahí una candidata presidencial, hay riesgo al entrar a una zona donde te puedes recibir a balazo y por lo tanto puede ser complejo, pero hay que hacerlo. Yo creo que hay que recuperar esa zona. Karen, Carlos, Paula. Por acá, Carlos. Mira, yo la verdad las cosas que concuerdo con Mauricio, pero
pero también tengo esa sensación, como una persona que vivió, digamos, en la Araucanía en algún momento de mi vida, que tengo muy lindos recuerdos. Yo viví más o menos entre el 97 y el 2000, por allá. Y la verdad las cosas es que esto empezó, esto ha ido en aumento, obviamente, con los años. Podemos hacer un poco de retrospectiva, y la verdad las cosas es que siempre, aquí hay pérdidas de vidas humanas, hay pérdidas materiales. eh, Mira, hoy con lo que pasó puntualmente, lo que marca la diferencia es la cantidad en un solo atentado. Pero esto lo viene viviendo la gente hace 20, 25 años. Sí, Entonces, pero lo que yo decía, Carlos, es que efectivamente esto había amainado, había sí, bajado. En pero una es que época era permanente, era todos los días y hasta 2 o 3 veces por día. sí, Entonces, Felipe, pero cuando tú llama la tienes, atención, está bien, pero déjame terminar. Llama la atención lo que ocurre, y yo tomo el punto del Guaso. No hay una reivindicación, yo no estoy diciendo que se justifique para nada, pero no se logra establecer cuál sería, digamos, la los autores, razón el modo. de este ataque, digamos. Eso es lo que, solo eso quería, digamos, remarcar. Y claro, lo que es que efectivamente tiene razón. Eh, Ahora, puede ser que nos estén ocultando información, que realmente esté trabajando inteligencia, no quieran, finalmente hayan panfletos y cosas así, no los quieran divulgar porque sea materia de investigación, no lo sabemos. Claro, pero los panfletos y las reivindicaciones son muy fáciles de hacer, digamos, porque por mucho que tú lo escondas, existen canales de información en que tú igual, No, digamos, das a conocer tu acción, la razón por la cual tú actuaste. ¿Se entiende? claro. Ahora, el punto que quiero llevar y que quiero llevar un poco a la reflexión de las personas es que miren lo que tuvo que pasar para que el gobierno efectivamente tome una postura más fuerte, que tomen la famosa ley antiterrorista, que realmente le den el sentido de terrorismo, porque no es otra cosa. No podemos tener una zona que esté tomada por personas que no sepan ni siquiera, que no está ni el censo. O sea, en esa, en reducciones indígenas donde no sabes cuántos niños hay, si los niños están yendo al colegio, la cantidad de derechos humanos que se están violando ahí, el derecho de la defensa de los niños, el derecho a la educación, porque no sabemos cuántos niños hay, cuántas personas tienen acceso a... Entonces, el drama, Felipe, que es lo que yo quiero poner un poco acá, es mucho más grande de lo que nosotros vemos, particularmente en estos hechos puntuales. Hay gente que, como tú dices, esto se recrudece con un atentado de esta magnitud, efectivamente, pero hay gente que vive este tipo de situaciones todos los días. Y hay gente que, por ejemplo, la gente de Lautaro, de Ercilla, eh, no sabe si el día de mañana la carretera va a estar cortada, si va a poder llegar a su casa, si no va a quedar entre medio enfrascada en un tiroteo. ¿Me entendí o no? O sea, yo entiendo que en Santiago se viven situaciones, pero también en regiones, y particularmente en la Araucanía y parte del Biobío Sur, se viven situaciones súper complejas. Y me alegra, al igual que el Guaso, que el gobierno de una vez por todas, le costó 4 años, sí, ponerse un poco en la situación de las personas que están del otro lado, que no avalan la, la violencia, eh, porque finalmente tú con la violencia muchas veces puedes perder el sentido de tus demandas, porque aquí nunca ha habido un afán de conversar, de sentarse a conversar cuál es la problemática y por qué ocurren estas cosas, sino que la violencia primero y conversemos después. Entonces eso es Sí. súper dramático. Bueno, vamos a ver si es que esto está a cargo
de la resistencia mapuche Lefkenche, que fue la que se adjudicó el pasado 7 de abril un atentado. Y también yo, por lo menos, siempre soy bien cuestionador respecto a ese tipo de materia. Lo importante es si es que es efectiva la ley antiterrorista, primero, y recordemos que hubo ciertas modificaciones también a la ley antiterrorista que busca ser bastante más práctica, porque en Chile nos llevamos de leyes, pero a la hora de los que hubo, digamos, primero, como decía el Guaso, hay que pillar a estos gallos. Eh, y una vez que los pillen, bueno, ojalá caiga todo el rigor de la ley y que la investigación así lo establezca, digamos, porque pareciera que las herramientas investigativas tampoco son muy católicas, por decirlo de alguna manera, aprovechando que dejamos Pero, atrás recién el fin de Semana Santa. Karen, ¿tú quieres decir algo? No, yo creo que ya los chiquillos han comentado más o menos la situación. Yo no había visto la noticia. Me parece triste, lamentable que sigan sucediendo este tipo de cosas, que tengamos leyes, planes contra la violencia y nos llenemos de protocolos, de ministerio y cosas, y sigan sucediendo y como que no tengan temor a nada. Entonces, vidas expuestas, gente que no puede hacer su vida normal, que después de ciertas horas no pueden pasar por ciertos caminos. Entonces, bueno, uno desde acá de Santiago a veces lo ve súper distante porque no está ahí, no es algo cotidiano, pero la gente que vive en el sector es un drama que está invisibilizado. Así que espero que la ley funcione, espero que la investigación tenga buenos resultados y por último alguien se haga responsable de lo que está sucediendo. Em, Eso, lamentablemente, temas de violencia y bueno, esto ya es terrorismo puro, pero ya como que ni siquiera nos sorprende y eso es lo lamentable. Creo que ya estamos casi acostumbrándonos a estas noticias y es triste. Bueno, está Paula Santolaya con nosotros para pasar un tema más, si se quiere, más esperanzador, por decirlo de alguna manera. Guaso, cuéntanos qué pasa con la Paula, por qué está con nosotros la Paula. Y Paula, cuéntanos tú de esta campaña que básicamente busca la defensa de la infancia. Dale, Guaso. Paulita quería en su programa Carta Ciudadana, ella más que una invitada, es una fundadora de este programa, así que qué rico tenerte de nuevo. Hemos sabido que ha estado más dejando muy en alto el nombre de Santiago todavía, después vamos por Chile ahí haciendo deporte, pero además de ella está en una vocería y en una campaña muy bonita eh, a través de la Fundación Viento Sur, si no me puede corregir la señora directora si no me equivoco en algunas de las cosas, especialmente sobre la infancia y la niñez, pero más que todo sobre la violencia, o como un poco decía Carlos, fíjate que entre medio uno se olvida, claro, no sabemos la zona de la microzona sur ni cuántos niños hay en algunos lugares, si sus derechos no están siendo violados, en el sentido de tener educación, alimentación y varias cosas más. Y bueno, esta semana está como el día, creo que el 25, Paulita, cuéntanos un poco más porque usted está más, obviamente sabe todo. Bienvenida a su casa. Oye, muchas gracias. Sí, pues efectivamente, abril es el mes de la prevención del maltrato infantil y el 25 de abril es el Día Internacional de la Prevención del Maltrato Infantil. Y desde Fundación Viento Sur, con su plataforma Cuidemos la Infancia, hemos articulado a más de 100 organizaciones público-privadas en pos de esta causa, en el fondo. Em, y lo que buscamos es sensibilizar a las familias chilenas, a los papás, a las mamás, a los cuidadores, en la importancia del buen trato que en el fondo tratar a los niños con amor, con respeto, con cuidado, es el camino. Y el camino de la violencia no es el camino, efectivamente. En Chile, las cifras de maltrato infantil siguen en aumento. O sea, efectivamente, nosotros tenemos el 70% de los niños declara haber sido maltratados psicológica o físicamente. De eso, un 25% de ellos dice haber sido agredido en forma violenta.
Imagínense que tenemos 109 denuncias al día de abuso sexual infantil, al día, que es un dato de una encuesta de la Fiscalía del año 2023, digamos. O sea, esto es súper, súper nuevo. Excelente. Em, entre las guaguitas, los bebés entre 0 y 24 meses en el fondo, han aumentado en residencias en estos últimos cuatro años un 72%. O sea, los papás, las mamás, que la residencia es la protección especializada. Cuando los papás, por negligencia, por abandono, por maltrato o por abuso, y los fiscales tienen que sacar a esas guaguas de la familia, han aumentado un 72% en 4 años. Entonces, estamos viviendo, bueno, y eso está súper relacionado con la violencia intrafamiliar. Entonces, nuestra sociedad chilena, algo está pasando que estamos viviendo en minutos y uniéndolo con la noticia que Felipe mostraba antes también, digamos, o sea, eh, estamos viviendo minutos súper complejos y que nuestros niños, que son los más vulnerables, los están sufriendo mucho. Entonces, de alguna forma, tenemos que concientizar sobre esto, visibilizar el problema y darnos cuenta que todo lo que hacemos con nuestros niños les va a afectar para toda la vida entre la primera infancia, digamos, desde los 0 hasta los 5 años, todo lo que los niños vivan en ese periodo y después también, pero por sobre todo en ese periodo, lo que ellos vivan en esa etapa los va a marcar para bien o para mal para toda la vida. Entonces, esta campaña que se llama Un golpe o un abrazo, lo que quiere es como mirar eso, poner esto como, como en esta como en estos polos, ¿cierto? Un golpe o un abrazo, cuando los papás están, cuando llegan cansados a la casa, cuando ya no tienen paciencia y el niño está rayando la muralla, y uno dice, "Ah, ¿qué hago?". Bueno, Paula, en ese acá yo minuto, sí, Mm. estoy viendo una Ahí es la información de decisión. hace exactamente un año de la UNICEF, que es el Fondo Nacional de Naciones Unidas para la Infancia, que señala que la violencia hacia niños, niñas y adolescentes por parte de sus cuidadores principales ha tenido un aumento en los últimos 6 años. Mm. O sea, solo ha crecido. Y como tú muy bien decías, físico y también psicológico. ¿Qué tanto tú que estás digamos, en la información, en el día a día, en lo que significa este flagelo, qué tanto influye, crees tú, y si hay estudios al respecto, sobre el concepto, sobre todo que existía en mi época, ustedes son muy jóvenes, pero en la época de mis abuelos, de mis padres, donde de alguna manera el golpe a los niños estaba normalizado, Mm. El- como la una correa, manera la correa. correcta de educar, Relacionada con correcta la de, educación. digamos, Corregir. encauzar el comportamiento de nuestros hijos. sí, pues efectivamente. Fíjate que en Chile, según la datos de la UNICEF también, Chile es uno de los pocos países que aún tiene la violencia física, o sea, el golpe no está penado por la ley. En el resto de los países está penado por la ley. No podemos pegarle a nuestros niños. O sea, hay que, por supuesto, educarlos, y hay que educarlos con límites, con normas, pero eso también puede ser con amor, con cariño, con respeto. Em, aquí no estamos hablando que no hay que castigar o no hay que tener normas para los niños, obviamente que sí, pero no hay que pegarles, po, no hay que pegarles. Mira, quería mostrarle este, este es el remolino azul. El remolino azul es el símbolo de la lucha contra el maltrato infantil. Entonces, también lo que queremos es poner este símbolo. Ojalá que cada uno que lo vea diga, chuta, esto
este es el símbolo y luchemos contra el maltrato o preocupémonos del buen trato infantil. Oye, Paula, Entonces, ¿Cómo? Perdón, perdona. No, una dale, cuestión dale. cortita. Que me dejaste helado con los números que diste, sobre todo de violación y abuso diario. O sea, encontré, uf, atroz. Esa estadística está centrada principalmente en centros de acogida, centros de menores o en hogares, en todo tipo de hogares, o sea, desde el tuyo no, al los, al más vulnerable. los 109 denuncias de abuso sexual infantil son generales, no están necesariamente en Mejor Niñez, eso nada que ver. Son generales en Chile, son las denuncias que recibe PDI o Carabineros. Qué Y eso, salvaje. imagínate que hay un 70, dicen que hay un 70% En de Guagüita me decía ahí. no denuncias, digamos, ¿cachai? Ah, En, en abuso sexual infantil, sobre todo, hay ciertas personas que se atreven a denunciar, pero hay un 70% de gente que no se atreve a denunciar, porque en general los abusos sexuales infantiles se dan en contextos de gente conocida. El 80 y- Cercano, claro. el 85% entre el 85 y el 90% es gente conocida, es gente cercana, es gente que el niño conoce. ¿Cachai? Entonces, obvio que es más difícil denunciar. Bueno, ahí hay otras cosas sociológicas que más vale, que son de otro costal, digamos, y, pero y con ese dato más duro todavía, ya bueno, supondría que la casa normal, que tiene una familia, por lo menos el niño debería estar protegido o, menor, o debería tener menor agresión, los datos que hay son súper duros. Y dijiste la palabra mejor niñez. ¿Cómo lo estamos haciendo desde que nace este nuevo Sename? Pregunto porque mucha gente, o sea, nunca vimos que pasara algo realmente, no hubo realmente nadie procesado por la cantidad de muertes que hubieron de niños en el Sename. Parece como que no fueron números nomás y eso duele mucho más fuerte. Hoy día, mejor niñez, tú que estás más metida, ¿la has visto ese cambio, alguna mejoría o sigue siendo el mismo Sename con otro nombre? mira, hay esfuerzos, hay esfuerzos. em, Ahora está Claudio Castillo dirigiendo. Ese servicio, es una persona que yo conozco, que quiero, que confío en él. Creo que le está poniendo todo su corazón, todo su empeño, todas sus ganas, em, pero es un tema complejo, es un tema difícil. Además, con todos estos números, digamos, si es que estamos en el fondo aumentando cada vez más y nuestros niños están siendo vulnerados cada vez más, el servicio va a colapsar. O sea, ya estamos con muchos problemas. Por ejemplo, cuando un niño es abusado, se están demorando entre 1 y 2 años en atenderlo para un tratamiento psicológico porque no tenemos capacidad. Entonces, si seguimos con estas tasas y seguimos aumentando, ¿cierto? Que entre el 2023 y el 2024 subimos de 7,2 a 8,1 los niños que están entrando en mejor niñez, ya no vamos a tener capacidad. Tenemos 250 residencias en el país, que más o menos tienen 20 niños cada una. Y Mejor Niñez lo que están haciendo ahora con las nuevas leyes, están intentando mejorar, están intentando tener menos niños, están intentando tener mejores pagos para las personas que van, están intentando hacer el trabajo. Es un trabajo difícil, son niños súper vulnerados, o sea, para que un niño llegue a una protección especializada, quiere decir que sus derechos han sido vulnerados, imagínense cómo. Imagínense cómo para que los jueces decidan arrebatarlo de la familia, cuando todos sabemos que donde un niño mejor está es con su familia. Para que un juez decida eso es porque ya hicieron todo lo posible. ¿Me entendí? Entonces, imagínate cómo está esa guagua o cómo está ese niño para que llegue a eso. Uno quisiera que nunca llegaran a eso. Ojalá Mejor Niñez nunca existiera. Pero para eso necesitamos prevenir, necesitamos educar. Efectivamente, no podemos seguir maltratando a los niños, pegando a los niños. No, los niños tienen que ir al colegio.
El caso del niño de 13 años que estuvo esclavizado, pasaron 4 semanas sin ir al colegio. ¿Qué pasó en esa comunidad? ¿Cómo nadie de esa comunidad fue a buscar a ese niño a la casa? En Cómo Estados no Unidos, en un día que no vayas a protocolo? clase, aparece a Carabineros y la mejor niñez americana a investigar por qué no fuiste a clase. O sea, Pero así por de supuesto, check. pero por supuesto. Protección Acá infantil. también deberías, perdón, acá también debería pasar eso. De hecho, yo conozco gente que es asistente social, pertenecen al ACESFAM, y ellos tienen esa información prácticamente en línea. Entonces, cuando hay un niño, pero solo los niños que se atienden en el sistema público se puede hacer ese cruce. Entonces, obviamente, me imagino yo que no se da abasto con el personal para poder hacer ese chequeo o esa fiscalización. Se han contratado miles de funcionarios, pero ahí no están, digamos. Entonces, eh, es terrible que al final está todo relacionado. La delincuencia, los niños se están criando en entornos muy violentos. Hay lugares donde la violencia es algo cotidiano en las calles, entre amigos, la deserción escolar que hace ya varios años que también ha ido en aumento. Si los chicos dejan de ir al colegio, están en la calle, entonces hay una violencia de todos lados, social, familiar. eh, es muy impactante esta campaña, por eso a mí también me llegó tanto, porque aborda como una violencia, digámoslo así, que es como cuando uno cría a la violencia que puede ejercer un papá o de una manera de corregir, ¿cachai? Me refiero al video que se está viralizando de la campaña que habla la Paula, que justamente para los que no lo han visto, entra la mamá, llega y ve a un niño, no sé, de 4 años rayando las paredes, y ella recuerda que si ella lo hubiese hecho cuando chica, ella lo hubiesen golpeado. ¿Cierto? Que si si yo hubiese hecho esto, mi mamá o mi papá me hubiese golpeado. Y ella en ese minuto decide, en vez de golpearlo, abrazarlo y ayudarlo, no sé, a limpiar la pared o qué sé yo. Entonces, eso impacta mucho porque finalmente en algún minuto se tiene que romper ese círculo de cómo te criaron a ti para poder criar a tus hijos de manera diferente. Y esto yo me imagino y yo lo llevo como a todos los ámbitos. Pasa en relaciones de pareja, La violencia está muy inserta y está muy normalizada. Entonces, cuando uno decide romper ese círculo, vaya haciendo un pequeño cambio. También, no sé, yo justamente ayer hablaba con una amiga que es parvularia de la comuna de Cerro Navia. Los jardines infantiles de la Junji están sumamente abandonados. O sea, no hay materiales de aseo, no hay colaciones, no hay, o sea, eh, a los niños los estamos dejando como sociedad muy postergados, sobre todo a los niños más vulnerables. Y eso es triste ver, escuchar las cifras, es triste ver, y también como nosotros, cómo se puede ayudar, porque finalmente uno como ciudadano quizás puede hacer algo en su círculo, pero ¿cómo se puede hacer para que realmente, legislativamente, o quienes se tengan que hacer cargo de esta materia, lo haga? ¿Cachai? Yo creo que es un gran aporte la campaña en la que está impulsando la Paula y pucha, la felicito públicamente por lo que hace, pero es triste, la verdad. ¿Algo que agregar o aportar, Paula, respecto a lo que decía la Karen? Porque Carlito ahí quiere decir algo. No, nada, agradecer, Karen. Karen ha sido una gran difusora también del material de la campaña y eso es lo que nosotros también llamamos un poco a... Eso es lo que podemos hacer. Si bien nosotros como fundación hacemos esta campaña todos los años para concientizar, el resto podemos difundir. Y esa es parte de lo que podemos hacer, difundir la campaña, conversar los temas, sensibilizar al resto también, mostrar las cifras, y con eso es un granito de arena que estamos sembrando en el resto para efectivamente ver que
que en este caso la violencia no es el camino y tenemos que efectivamente preocuparnos de los niños. Carlos, querido, Mira, yo encuentro fantástico lo que estás haciendo y déjame felicitarte primero que todo. Y yo a todo lo que ustedes han mencionado y comentado agregaría también incluir salud mental. La salud mental hoy en día, junto con los niños, está muy abandonada. Hoy en día, en atención primaria, el acceso, por ejemplo, a un psiquiatra, horas para psicólogos son muy escasas. En general, yo creo que la raíz de este problema de la violencia de los niños también radica en parte a que no hay programas nacionales de salud mental realmente efectivos. Eh, son muy polémicos generalmente. eh, en la atención primaria, lamentablemente, el acceso a especialistas de este tipo, a que se guíe a la población, a que se eduque a la población, a que la, la, el común y corriente del ciudadano haga psicoterapia, que vea por qué tiene esto, por qué tienen ese tipo de actitudes. Obviamente es algo que queda muy al debe y algo que particularmente no es darle más a este gobierno, pero era casi una bandera de lucha, que íbamos a trabajar por el tema de la salud mental, porque finalmente padres violentos son padres que no han resuelto situaciones personales. Entonces, como muy bien lo hace la campaña y lo grafica, hay personas que sí se sanan de las situaciones porque es muy difícil, la violencia es un ciclo, son ciclos que se van repitiendo. Entonces, si tú no cortas ese ciclo, como lo hizo el spot que comentaba la Karen, si tú no cortas y cambias un poco o giras el timón en otra dirección, tú obviamente vas a criar un posible padre golpeador en el futuro. Entonces yo siento que son dos temas que van muy de la mano y, Mm. y te felicito y ojalá esto, y en lo personal ahí conversamos internamente para poderle hacer más difusión, es súper importante que se haga visible, que se haga visible. Lamentablemente los niños no votan y eso también hace Es lo que te iba a decir, por eso no, de repente no están los en las niños. campañas, no están en primera línea y uno si se da cuenta un poco de lo que decís, Carlos, gran parte después de la violencia que uno ve, estos cabros a los 13 años con una pistola en mano disparando a una persona como si nada, es que ese niño se crió en esa violencia y nadie hizo nada por Y el salvarlo. ¿Cómo abandono, podríamos? sí, y el Yo abandono creo, pero también a propósito de lo que decía la Paula, algo que no se cree y que está ahí permanentemente, que tiene que ver con otros estratos sociales y con otro tipo de, si se quiere, eh, oportunidades. Y eso se mantiene. Y se mantiene oculto porque es mal visto, pero eso está ahí corriendo permanentemente. Entonces, esto del maltrato es una cosa bien compleja. Eh, Está claro lo que yo decía, que aquí hay un problema de cultura también, lamentablemente, en que muchas personas consideran que un coscorrón o un golpe con una correa está bien dado, digamos, y eso claro. evidentemente ha ido cambiando a propósito de lo que decía la Karen con el spot. Ahora, Paula, ¿cuál es la manera en que se puede colaborar? ¿De qué manera va a ser esta campaña? ¿Cómo se puede, digamos, acercar esto a la población y de qué manera se puede colaborar? Cuéntanos un poquito en detalle de la campaña y qué es lo que busca fundamentalmente, cuál es el objetivo de lo que se está buscando. Ya, de todas maneras, antes de contestarte eso, Felipe, si me permite, Por sumar favor. solamente un dato a esta discusión, a lo que comentaba Carlos, lo que comentaba el Guaso. Hay otra estadística que, si bien, tal como Felipe dice, este tema del maltrato es transversal y está en todo el estrato socioeconómico, em, en nuestros presos
la mitad de los presos pasaron en algún minuto por el Sename o por Mejor Niñez o por cómo pasaron por una institución de protección especializada. Entonces, cuando uno piensa en eso, uno dice, pero es que Dios mío, o sea, efectivamente, esas guaguitas que estamos viendo ahora, que están en protección especializada, que no recibieron cariño, que no recibieron un abrazo, que no recibieron el amor de una mamá o de un papá o de una familia, en el futuro son nuestros presos. ¿Cachai? Eso Así de fuerte. efectivamente, así de fuerte es. No es que no es que queramos estigmatizar, ¿cierto? A los niños que pasan por el Sename, Es que no se está haciendo bien la cosa, lo que tú querías explicar. no, que lo que estoy explicando es que efectivamente eso es un dato duro, digamos. Entonces, obviamente que está todo entrelazado. Esto es un sistema, esto es un sistema. Bueno, y ahora contestando lo que Felipe me dice, nosotros desde el 1 de abril hasta el 31 estamos en esta campaña, el 25 es nuestro día maestro. Estuvimos en la media maratón de Viña, así que hay varios de hecho el que ganó la maratón estuvo con la pulsera de Cuidemos la Mm, Infancia y ganó y llegó con la pulsera por los niños. Eh, Estuvimos el fin de semana pasado en el rodeo, estuvimos con 12.000 personas en esa media luna maravillosa, Gonzalo Vial, con nuestros remolinos y todos levantamos el remolino para muy poner bonito. niños en el Ujú. centro, estuvo muy, muy lindo eso también. Y este viernes 25 vamos a hacer el tradicional la plantación de los 5.000 remolinos en la Plaza de la Ciudadanía. Este es el tercer año que hacemos lo mismo. Vamos a las 5 de la mañana y a las 7 ya tenemos todo plantado como un símbolo en el fondo de poner a los niños en el centro de nuestras preocupaciones. Em, y esto es una campaña que está en redes sociales. Tenemos una página web que es cuidemoslainfancia.cl, donde ahí todos pueden encontrar información, se pueden sumar, pueden bajar el material, pueden difundir. Estamos en Instagram, en Facebook, tanto en Cuidemos la Infancia como en Fundación Viento Sur. Y eso ayuda mucho. Ayuda mucho que nos ayuden a viralizar el video, que nos ayuden a viralizar los posts que estamos haciendo. Canal 13, que es el canal donde está nuestro amigo Felipe, eh, también nos está pasando el comercial, el El 20 réclame. el réclame, Sí, el sí. spot. El 25 también vamos a estar en todos los programas con el PIN. ¿En Felipe qué también se va a Mm. programa, Paula? ¿En qué programa? en el tuyo, en el tuyo, en el matinal, No tengo programa, no tengo en el de la ni, tarde y en el de la noche. no tengo ni auto de tener programa. Pero en los matinales, dices tú, Paula, ¿va a ir a los Sí, matinales? no, va a estar nuestro símbolo. Ya, Todos ustedes van a estar con el PIN. Vamos ya, a, vamos a hablar sobre la campaña. ya. El 13 ha sido un gran partner Es que es para muy bueno el canal ese. Oye, Paula, y ya, pues, ¿y cómo se colabora? eso, pues difundiendo, Felipe. Difundiendo. ¿Solo Difundiendo, difundiendo? solo difundiendo, Ya, difundiendo, difundiendo, difundiendo. Esto es una campaña de concientización y por supuesto, si el 25 alguien quiere ir, necesitamos manos, así que si alguien quiere ir a la Plaza de la Ciudadanía a ayudarme a las 5:30 de la mañana a plantar remolino, encantado que vayan, porque ahí necesitamos muchas manos y muchos corazones para poder hacer esa activación que queda muy lindo después Mm. con todos esos remolinos puestos ahí. ya, muy bien, Paula, felicitaciones. Gracias. Y lo que se necesite, ahí vamos a estar colaborando. Bueno, hablemos de A lo las que 5 de la más le mañana, el gusta. 25 te di. Lo que más le gusta a la Karen Farías, que hablar de política. ¿Te Sí, parece, Karen? por supuesto, Felipe, lo que usted diga. Ya. No, no, digo yo. Voy a hacer un poquito de periodismo interpretativo, que es lo que más me gusta a mí, de las tres, del informativo, el interpretativo y de opinión. El que más me gusta es el interpretativo porque
Parece que Evelyn Matei se tomó demasiado en serio esto que en el oficialismo se estaban llevando la agenda en la previa de las primarias. ¿Te acuerdas, Carlos, que lo hablamos el lunes pasado? Y que hasta ese minuto no iban a haber primaria en Chile Vamos, hasta ahora tampoco, se supone, pero hasta ahora tampoco. El senador Chaguán renunció a RN, se supone que va a estar ahí, el senador Cruzcoque también. El senador Cruzcoque fue el que mató a Peyuco, ¿no? En Amores de Mercado, pero el de verdad, ¿no? Bueno, Después salió el que hacía Diente Álvaro de Rodolfo, Oro. claro. Y Qué bueno, imagen. y uno diría, por favor, corríjanme si me equivoco, pero como que tú en Imposible que te política tienes distintas maneras de entrar. Y yo creo que la manera en que Evelyn Matei entra a la discusión, al debate, son como 0,40. Puros errores no forzados. Las cámaras, SQM, golpe de Estado. Y después, como suele ocurrir, oye, ¿sabéis qué? No sigamos en esta porque le hace mal al país. Perdón, pero si usted, señora, fue la que empezó a hablar cosas, digamos, ¿esto ustedes consideran que está bien lo que hizo? ¿Consideran que hay inexperiencia? ¿Consideran que hay como una especie de necesidad imperiosa? Porque lo del golpe de Estado, con todo respeto, hasta José Antonio Cast y Johannes Kaiser aprovecharon de pegarle, porque si tú me dices lo que dijo la izquierda, digamos, ya, está dado, digamos, es como parte del Evópoli, partido que también la apoyó, ya ha tenido una declaración sobre el tema y también la criticó. Entonces, como que me da la sensación que ella pensó que iba a tener cierto respaldo, pero no lo tuvo. Y tal vez, ella pensó, tal vez, que diciendo lo que decía, el público más duro que se le había ido con Kaiser y Kast iba a ir con ella, pero paré que no. Bueno, hice una cosa amplia, ustedes son los expertos en la materia, por favor, ¿quién quiere partir? Comentando en lo que mucho... La peor semana de Evelyn Matei, que además coincide en su baja en la encuesta. Sigue liderando, pero baja en la encuesta. Karen, Carlos, Guaso, Paula. Algo súper cortito y cedo la palabra, pero esto es como los gringos dirían, fuiste a un tiroteo con un cuchillo. O sea, yo siento que la verdad las cosas que no venía al caso, las declaraciones totalmente fuera de foco. Yo le tengo bastante respeto a la carrera política de Evelyn Matei, pero no sé, es como esas personas que se ven un poquito desesperadas cuando la gente que uno cree o supone tener como en el bolsillo, como que se está yendo con un candidato que ideológicamente parece más atractivo. Entonces va y suelta esta declaración que a mí no me parece tan fuera de foco porque otros personajes políticos de la derecha lo han dicho anteriormente, pero en esta pasada Evelyn Matei se estaba mostrando un poco más como dejando de lado ese tema y mostrándose con una visión más de futuro, y creo que ahí fue como que se le anduvo escapando un disparo en un pie, una cosa así. Siempre en política, esto como contexto, yo tuve discusiones con algunos amigos durante la semana pasada. Siempre en política las cosas se dicen por algo, nada es casual. Pero pareciera que en esta pasada, Evelyn Matei es bien parecido a la improvisación, algo que ella en general no comete. Ya lo hizo, eso sí, con el tema del CERVEL, por el tema de que la elección regional y local fueran 2 días, se fue en contra de Tagle y yo lo reporté y de la U le dijeron, oye, Evelyn, ¿sabe que el señor Tagle es del mismo partido nuestro, así que mejor no hable tanta tontera y mejor quédese callado? Porque entonces pareciera que hay una especie de improvisación poco habitual en ella, y con todo el respeto que me merecen los concejales y los cores, pareciera como una cosa de
como que ella es candidata a esa elección, no es candidata presidencial. Cuando habla lo que habla de SQM, los parlamentarios de su sector le dicen, oye, perdón, Evelyn, pero nosotros estuvimos viendo ese tema. Si usted considera que está mal, está bien, pero oiga, chuta, no nos pega a nosotros. Entonces, hay algo ahí extraño, más allá que legítimamente puede haber personas que piensen exactamente lo mismo que dijo ella, con la diferencia que esas gentes no son candidatas, y menos a la presidencia, digo yo. Karen. Sí, yo creo que yo creo que era una jugada planeada de la Evelyn Matei, lo del golpe, los comentarios sobre el golpe, porque era una entrevista que estaba bien anunciada, la hacía Chechirane, que es su amigo, ¿Tú dices fueron que compañeros de la la universidad, entrevista estaba más arreglada que cajón de tomate? más o menos. Yo creo que sí, yo creo que sí, Fíjate, ¿ah? yo creo que se pensó la oportunidad de llegar a un público que estaba más para el lado de Kaiser y Kast, y que un comentario como ese podía volver a hacer que pudiera como confiar nuevamente en Evelyn Matei, creo yo, es una visión súper mía. Pero yo creo que que no le resultó, pues obviamente no le resultó, al final por todos lados recibió los ataques, Kaiser obviamente la trató de oportunista, bueno, Kaiser y Kass dijo, Kass como yo creo que le bajó un poco el perfil y dijo así como, ustedes saben lo que yo pienso de esto y ya sería, no sé. Creo que incluso quedó mejor que Evelyn Matei, pero yo pienso que no le resultó la jugada, fíjate, pienso que era una jugada planeada y no le resultó. Ahora, si uno Y hace una línea, en general lo que la mayoría de los ciudadanos piensan siempre es contrario a lo que piensan los políticos, pero uno igual acá podría hacer, digamos, una línea en términos de frase, reacción, encuesta. ujú, Y la encuesta, eh, digamos, es, eh, digamos, el resultado es después de lo que pasa y por lo tanto se deduce que un porcentaje claro, importante de las personas encuestadas no evaluaron bien lo que ella dijo. claro. Porque muchas veces ha pasado en que se generan reacciones en el mundo político, en fin, y Y después no hay aparece una encuesta y repercusión ciudadana. no baja nada, como dice un amigo mío, baja nada. Entonces, pero No. en esta ocasión pareciera que alguna reacción, alguna reacción hubo. Ahora, yo siempre pienso que tú tienes distintas maneras de contestar las preguntas y a menos desde el punto de vista periodístico, Evelyn Matei siempre te da, y de hecho nos dio toda la semana a los periodistas, porque como muchos políticos que te dicen en privado, tú sabes cómo es la Evelyn. Digamos, Evelyn Matei no se guarda nada, no es particularmente cuidadosa en sus declaraciones, en ciertos temas, sí en ciertos temas, Mm. pero bueno, nada es perfecto. Paula, por favor. Yo comentar que lo de las cámaras el Estadio Nacional me parece a mí que ese asesor es un pésimo asesor, porque yo supongo que alguien le debe haber dicho que en el Claro. Estadio Nacional no hay cámara, digamos. Entonces, eso es de una irresponsabilidad gigantesca, gigantesca. Yo ahí encuentro que ahí yo haría la pega para atrás y vería quién le pasó esa información, digamos, porque eso em, es imposible de perdonar, encuentro yo. Eso uno. Dos, la Evelyn Matei estuvo, creo que más de una hora y media con Checho Irán en esa Mm, entrevista. Em, y tal como yo le escuchaba a Mujica, creo, hoy día o no sé, o ayer, decía, oye, pero en una hora y media, ¿tú a qué vas una hora y media? ¿Cuál es el objetivo de ir una hora y media
a entrevistarte, porque la probabilidad en el fondo que te saquen una cuña o que tú digas algo como esto es Claro, o sea, es un riesgo alto. muy alto el riesgo, claro, claro. Entonces, Aplauso para mi amigo Chechurane, aplauso para tu amigo que Chichirane. logró la cuña. Exactamente. Entonces, ahí en el fondo es muy fácil, supongo. Ahora, raro que una persona con la historia, con el bagaje, con todo lo que tiene ella, eh, se haya caído en algo así. Me extraña, no sé. No, a mí me extraña realmente la declaración que dio. Es que la Guaso, entrevista completa tiene como un contexto, Sí, no es es que eso, tan, eso, eso. claro, pero la frase, lo que salió, la noticia, se la cagó. Pero en Claro, o realidad la sea, conversación completa no es como la frase. lo que a ver, yo pasa, creo que lo que hay varios pasa, Karen, puntos. es que lo que pasa, Karen, para explicarle a las personas, digamos, eh, como muy bien se decía, y el expresidente Piñera siempre lo ocupaba, tú eres dueño de tu silencio y esclavo de tus palabras. Eh, y, y voy a decir esto, so riesgo de que me desmientan, pero como yo soy un viejo en esto, creo saberlo. Evelyn Matei va donde Checho Irane porque sabe que corre poco riesgo. En la entrevista, decir. Lógico. Pero lo que dijo, lo dijo. O sea, Yo sabía una ahí cosa está. que yo Las creo que declaraciones, dame un segundo, Guaso. Las declaraciones en política no se explican. Tú dijiste algo. Claro. Ahora, lo pensaste, supongo, pero en política lo dijiste y quedó. Ahí quedó. sabía escuchar a Checho Irane su explicación Entonces, claro, tú completa. podrías haber dicho, yo prefiero de eso no hablar. Es Tienes que ahí está, distintos mira, caminos, tienes Sí, distintas po. formas, pero yo por eso insisto, acá quien se lleva los aplausos para mí es Chechurane, bueno, porque es Y tal que está vez eso, Chechurane arrepentido, sin quererlo logró una cuña, digo. yo No creo. sé, no lo oye, sé. pero es que eso es lo que pasa, que él lo explicó, a ver, de lo que dice lo que decía la Paula sobre las cámaras, claro, si le daban el dato mal, después la podía arreglar diciendo que eran las cámaras de control de identidad, perfectamente, válido, ¿no? De la tele Facial. internacional, facial, si era lo lógico, que no tenga una locura, pero bueno. Pero en este caso, Fede, me tocó escuchar a Chacho Irán explicar la entrevista de 2 horas, que podría venir para acá 1 hora Belén Matei y feliz de tenerla, y 1 hora, 2 horas podría cometer el mismo error. Pero es que no cometió un error. ¿Tú sabes qué? Los otros sí fueron errores, o pueden ser discutibles, porque te metían las patas a los caballos, habla de otros temas, habla de la niñez, de otras cosas que son de repente más innecesarias. Pero Chicho Irán hizo una pregunta: ¿cómo va a tener a una candidata presidencial y no preguntarle su opinión sobre los derechos humanos, sobre el golpe de Estado, si su padre fue ministro, o sea, fue parte de la Junta Militar? Y ella explicó, antes de llegar a ese minuto, a esa frase que no dice nada, ojo, porque es un autor que es una obviedad. Si tú vas a un partido de fútbol, tienes dos posibilidades: o te ganan, o te empatan, o perdí. Cuando haya una guerra, lo más probable, o una lucha entre las dos personas, es que alguien muera. Eso fue lo que hizo tratar de explicar. Pero antes, ella, durante largo tiempo de la entrevista, cuando le preguntan sobre su padre, ella dice que ella en su minuto y su familia estuvieron muy en contra de que entrara el gobierno militar a trabajar, porque para ella y a su familia habían en esa época, porque después entró en los últimos 5 años, Matei, tema de derechos humanos, violación de derechos humanos, y ella en ese sentido decía que nunca encontró razón a ninguna muerte posterior al momento del golpe, que en ese minuto lo más probable es chocaron dos personas. Entonces, cuando lo interpelan a Checho Irán, dice: ¿le hiciste a la cama? Checho Irán dice: no, pues, como bien Felipe dice. Yo me imagino a Felipe Vidal como un buen periodista y además insidioso que le gusta, le preguntaría sobre su pasado de su familia en temas de derechos humanos por la pasada de su padre Pero el en tema es cómo contestas, el po, golpe. Guaso, No, no no, la no, lo que pregunta pasa es que que, le no, no, hacen. lo que pasa es que ella lo que dice, por eso, puede ser que la El frase periodista debe haber, sea, pero ella debería la, haber contestado de otra manera. Si ella no quiere, si es que, ella es se que, hubiese querido,
Es que el tema es Es que que, ella se ganó un problema donde no lo tenía. Entonces, no, lo que y pasa es se que, ganó por la forma de contestar que tuvo, pero déjame por la terminar un poco la respuesta que idea. dio. Ella va punteando, y como va punteando, lo que diga o deje de decir, le va a costar de todas maneras. Por lo tanto, como tú decís, tiene que tener mucho cuidado en lo que dice. Uno que yo leí después la entrevista completa, porque me quedé con la misma duda que muchas personas, la leí, y sí, me cuadra que tiene una hilación, pero te van a sacar el short, lo cortito, lo que se pueda sacar. Entonces, en eso, obviamente, pisó el palito, pero no pisó el palito de mala onda porque se la puso Chichiranchi, hizo una pregunta No, genérica sobre el claro. tema. Y además hay un tema que también es importante, este gobierno, y especialmente la izquierda, que fue la que levantó con mayor, obviamente con mayor vociferante, desde el presidente de la República, que lo tenemos de comentarista todos los días de algo, en vez de solucionar los problemas de este país. Yo soy una crítica directa, y así, me gusta comentar, pero me gustaría verlo solucionar los problemas de Chile. Eh, los derechos humanos siempre, y partimos este programa hablando sobre los atentados, son solamente los que pasaron en el 73, y no, se violan diariamente los derechos humanos de muchas personas y lamentablemente ojalá tuviera la misma fuerza para criticarlo en cualquier parte del mundo, no así la izquierda en todo que no lo hace, y en eso también lo encuentro un poco cínico, ¿cachai? Es como sacarle esa cuestión cuando no habló solamente sobre eso, sobre muchos otros temas más, y mantenerlo durante muchos días. Eso, ahora, no estoy diciendo que lo encuentro cínico a las personas que lo hacen, no por la respuesta de ella. Y como tú bien decís, Felipe, le quedan varios meses por los cuales va a tener que estar obviamente dando respuesta y hay que tener cuidado porque te van a buscar y no sé cuánto le pueda pegar porque faltan muchos meses para la elección. No sé si hoy día la gente está tan aburrida el tema de los derechos humanos, hablar de 52 años atrás o hablar hacia el futuro. Te fío, o sea, capaz la gente hoy día esté más esperando propuestas y eso me gustaría escuchar a esta candidata. Y de hecho le iba a preguntar a la Paula si algún candidato que tú he podido ver ha tomado el tema de la niñez, como lo tomó alguna Sí, vez es Felipe que Castro, ¿verdad? se nos está acabando el tiempo, así que Carlito, me interesa saber acerca de tu opinión sobre lo de Evelyn Matei y acá eh, Yo hago súper cortito. el Guaso abrió el tema, pero yo lamentablemente no tengo el tiempo, me habría encantado, respecto a si tú estás de acuerdo o no con lo que dijo. Y acá yo no hablé de si uno está de acuerdo o no, simplemente si lo que dijo era el momento para decirlo y cuál fue la reacción de lo que dijo. Y en eso yo creo que hay coincidencia en que se equivocó. Tacho. No, por supuesto. Como señalé hace un rato, es que creo que no venía el caso. Creo que no era el momento, porque además, cuando tienes tanta diferencia en las encuestas respecto de tus contendientes, y sobre todo con los contendientes de la izquierda, que algunos ni siquiera marcan 10 puntos, y obviamente eh, tenían que colgarse de algo para atacarla. Lamentablemente es que no sé si fue un problema de asesoría, no sé si fue un problema de relajo, de que a veces la mente va un poquito más rápido o sea, la boca va un poquito más rápido que la mente y uno no tiene capacidad de reflexionar un poco lo que va a decir, pero, pero finalmente su opinión puede ser respetable. Lo dicho ya está. Eh, y obviamente que son temas que, como bien lo señalaban todos, siempre le van a preguntar porque obviamente tiene un vínculo bien estrecho con el gobierno militar. Entonces, ahora, el momento, el contexto, yo creo que ella debería haber pauteado, haber direccionado más la entrevista a lo que estamos viendo hoy y lo que ella propone como gobierno, porque yo siento que en ese sentido, en general, esto es como crítica para todos los candidatos, están muy metidos ahí en temas que son como de índole entre conflictos de ellos, como sacando cosas entre los candidatos, y falta un poquito más de contenido y en el fondo encantar a la gente con su programa y conquistar el voto. Entonces, siento que estas cosas, yo creo que ella le hablaba a la derecha un poquito más extrema, tratar de conquistar ese voto, porque obviamente ella, con el riesgo de que la gente de centro izquierda o de centro que en algún momento tenía como los ojos posados en ella, se sientan un poco incómodos. Entonces,
creo que es algo que tiene que ir viendo a lo largo de su campaña. Creo que ahora por lo menos no era el momento. Y, y toda opinión es válida y es respetable, pero creo que se transformó en un problema que no necesitaba en estos momentos. Bueno, Paula Santolaya, siempre un agrado verte. Cuídate mucho. Suerte en la campaña. Estamos hablando durante el programa, por supuesto, y durante las próximas emisiones sobre la campaña que está liderando y que nos entregaste en el día de hoy en el programa. Karen Farías, un abrazo. Carlos Hot, un abrazo. Una Mauricio Pérez. pulserita para nosotros. Chao. Guárdame una pulserita, Paula. Un pin. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana. Que lo pasen estupendo. Chao. Chao, chao. Buenas